Bienvenidos un día más al canal de la escuela Happiness and Life Academy. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es desenmascarando al ego. ¿Cuáles son todas estas máscaras del ego? ¿Cuáles son todos los obstáculos que tengo hacia mi autenticidad? Vamos a centrarnos justamente en lo que son las situaciones más frecuentes en las que el ego nos sabotea la vida, pero no todas porque es que es imposible hacer un barrido absolutamente exhaustivo y te voy a aburrir un montón. Pero bueno, las más importantes, las que más chicha tienen y la que seguramente que tú te has encontrado una y 5.000 veces. Y vamos a hablar de tal y como se experimentan las vidas hoy en día en la sociedad moderna del siglo XXI. Bueno, pues seguramente que todas digamos, países más adelantados, más desarrollados, menos. Seguramente que has pensado, mira, estoy aguantando este maldito trabajo que me está matando de aburrimiento, me está destrozando la salud, no puedo ver a mi familia por miedo a la pobreza, por miedo a que no pueda conseguir otro trabajo, por el dinero únicamente. O esas personas que han tenido fracasos de pareja en serie. ¿Cómo acaba siempre con la misma persona? Parece que estás cambiando, digamos, el personaje es el mismo, da igual qué actor lo represente. O esas personas que reaccionan mal ante el fracaso o ante las críticas, o esas personas que les va el dramón de tus amigas, del cotilleo, del de la tele. Pegas la oreja siempre cuando alguien critica a otro que no está presente, te va el salseo. O quizás algunas veces te estás dando cuenta que hay aspectos de tu identidad que sientes que debes ocultar para ser aceptado en un trabajo, en una familia, esas personas que son muy estereotípicas y que tratan de tener siempre la imagen perfecta que la sociedad parece ser que está esperando. Todas estas son conductas en las que el ego lleva el volante de tu vida y lo más seguro es que no lo sabías. Te estás saboteando y no puedes detenerlo. O a veces sí lo sabes, pero no puedes detenerlo, no puedes hacer nada porque hay algo dentro de ti que te lleva a tener que repetir una y otra vez y zas, y otra vez dices, me ha vuelto a pasar, es que ¿cómo lo paro? ¿Vale? Pues bien, te voy a dar una buena noticia. Tú no tienes la culpa de esto por entero. Está claro que vivimos en una sociedad organizada para que esto sea así, ¿vale? Tu tarea, o sea, tenemos programas de entretenimiento que francamente tenemos un hiperconsumismo brutal, tenemos unos estereotipos sociales que nos marcan cómo tenemos que ser prototípicamente, ¿vale? Estereotípicamente, el estereotipo dominante y los demás parece ser que no tienen valor. Bueno, pero tu tarea es salir de esta cazuela, como si estuvieras en una olla, una rana que le metido en la olla, ¿vale? Y antes de que hierva, tu tarea es salir de esta cazuela y te conviertas en una rana hervida. Pues bien, mira, cuando nacemos venimos a experimentar el juego de la vida y a menudo pasamos por situaciones límite, extremas, difíciles, simplemente difíciles, a menudo muchas veces repetitivas, ¿no? En bucle, ¿no? Eso de que tienes varios fracasos, varias parejas, varios trabajos, que te va pasando siempre lo mismo, a lo mejor eres la cenicienta del trabajo, a lo mejor o te hacen bullying, o te hacen acoso, te hacen bullying en el colegio y luego tienes acoso en el trabajo. Bueno, pues aquí hay dos cosas que o tienes esa necesidad imperiosa de ser súper maravilloso, súper perfecto y no puedes dejar de ser perfecto. Bueno, pues por poner un ejemplo, son muchísimas más las situaciones, ¿no? O esas enfermedades que parece que no se acaban nunca, ¿no? Bueno, pues se supone que cuando nacemos venimos a experimentar el juego de la vida y a menudo pasamos por esta serie de situaciones difíciles de las que se supone la idea es extraer conciencia, aprender lecciones. Bueno, pues si he venido a ser y he tenido una traición, pues lo que tengo que aprender es amor incondicional, por poner un ejemplo. Se supone que tengo que aprender estas lecciones que vete tú a saber cómo narices llegamos a ellas, y como detectives tenemos que averiguar qué hay detrás de eso. Bueno, pues lo hay. eh, Podemos, como por ejemplo, podemos necesitar averiguar, bueno, pues el respeto, el respetar a la otra persona, o aprender amor propio, o aprender a aceptar las cosas que se dan, o a dejar detrás el egocentrismo. Entre tantas, muchas lecciones, hay millones de lecciones. Entonces, en medio de todas estas situaciones, a menudo nos enredamos y nos desorientamos. ¿Por qué? Porque nos estamos sobreidentificando mucho con el avatar. Digamos, cuando venimos aquí a Tierra, pues tenemos aquí un avatar, ¿no? Una funda. Y
Muchas veces por intentar acoplarnos o adaptarnos a la sociedad, sobre todo en este momento que vivimos, a la sociedad moderna, pues dejamos de escuchar nuestra voz interior. Te adaptas a la sociedad, te adaptas al materialismo, a la doctrina oficial, a los valores, a la realidad consensuada por la sociedad moderna actual y nos distanciamos un poco de otras cosas tan importantes como, pero bueno, a mí realmente qué es lo que yo quiero en esta vida, qué es lo que me hace vibrar, qué es lo que yo realmente quiero hacer y sobre todo eh, de la idea de que soy algo más que pura materia, soy espíritu, pero soy un espíritu poderoso, soy un espíritu, vamos a decir, mago, ¿no? Que puedo hacer ciertas cosas y tengo ciertas capacidades. Muchas de las religiones nos han desposeído, nos han separado de esta posibilidad de hablar directamente con Dios, de hablar directamente con nuestro ser superior o con todos aquellos aspectos de la creación, o sencillamente decirnos tú vales mucho, tú eres una hebra divina, eres una parte importante de la creación, eres parte de la creación e importas con amor incondicional. Entonces, por miles de años nos han hecho creer esto, que somos poca cosa, que no merecemos, que no somos nada y que no tenemos línea directa con la trascendencia, con el ser superior o con lo superior. Esta narrativa oficial, la cultura religiosa y social, se nos presenta como seres imperfectos, separados de lo divino, y ha servido para mantener mucho las estructuras de control basadas en el miedo y en la religión cristiana la culpa. Otras religiones pues tienen la vergüenza o tienen otros sentimientos de control. Sin embargo, al reconocer nuestra naturaleza espiritual, esta naturaleza divina, y utilizar nuestras experiencias, tanto positivas como las dolorosas, como herramientas de aprendizaje, podemos elevar nuestra conciencia, podemos saber realmente quiénes somos, podemos escuchar nuestra voz interior y utilizarlo para ser mucho más felices en la vida, para estar mucho más en paz con nosotros mismos y con todo el mundo. Y para vivir de una manera sobre todo mucho más auténtica, mucho más plena, para poder manifestar lo que hemos venido a manifestar. Es decir, la conciencia cósmica ha venido a manifestarse y a interactuar, ¿vale? Pero esta es un poquito, digamos, el problema con lo que nos encontramos, ¿no? Como estamos defectuosos, como no somos buenos y que intrínsecamente somos imperfectos, somos indignos, que no somos nada, pues estas narrativas han hecho, digamos, de alguna forma que nos enredemos en estas situaciones. No se nos ha dado ningún otro tipo de educación ni psicológica ni espiritual. Se nos ha dejado ahí en el campo de juego a la averíguatelas. Y esta percepción nos aleja de reconocer nuestra verdadera esencia, todo nuestro potencial. El camino de la autenticidad, es decir, hacia nuestro verdadero ser despojado de todos estos condicionamientos terrenales, sociales, culturales, de familia, etc. Todos estos patrones inconscientes adquiridos a través de todo este proceso de socialización, pues se genera, pues nos perdemos más, nos desorientamos más. Se genera una especie de personalidad que es, bueno, pues he aprendido una serie de trucos, una serie de soluciones que parece ser que me sacan adelante. Pero claro, cuando empezamos a vivir nuestra vida de adultos, nos vamos adaptando todavía más a la sociedad y estos trucos, esta personalidad falsa, este ego, pues nos resulta que no nos favorece, sino que nos va saboteando la vida. Entonces es importante identificar y comprender las diferentes máscaras que este personaje que hemos creado, diferentes maneras en que nos sabotea la vida, nos descompone la vida y nos hace infelices y nos hace pasar por situaciones dolorosas o desafiantes mal, ¿vale? Entonces, estas máscaras del ego nos distancian, actúan como barreras y nos distancian de nuestro verdadero ser y pueden manifestarse de un montón de maneras. Entonces, al tomar conciencia de estas máscaras, al darnos cuenta de, pues mira, funciona así, así, tener una mínima educación en psicología y en espiritualidad, vamos a poder trabajar para desmantelarlas. Podemos reconectar con nuestra naturaleza divina y utilizar nuestras experiencias como herramientas de aprendizaje. Y en última instancia, o sea, el siguiente paso, el siguiente nivel, ya para nota, pues elevar nuestra conciencia para vivir de una manera mucho más auténtica y plena. Aquí la idea básica, ahí voy a ir recalcando algunos conceptos, algunas ideas que me parecen muy importantes, es la divinidad interior, reconociendo en nuestra esencia esas zonas desconocidas
de nosotros mismos siempre estamos diciendo, tenemos que mirar el lado oscuro, tenemos que mirar la sombra, pero tenemos una zona luminosa que también la desconocemos por completo, ¿vale? Entonces, tenemos que conocer las dos partes de uno mismo, ¿vale? Entonces, al contrario, en este sentido, al contrario de las enseñanzas que nos han presentado como seres defectuosos, muchas tradiciones espirituales y filosóficas afirman que somos expresiones directas de lo divino. Sri Aurobindo, por ejemplo, enseñaba que la divinidad no es algo lejano, inaccesible, sino que se encuentra en cualquier parte de la creación y también dentro del ser humano, refiriéndose a esta esencia como la divinidad interior, a la que también se hace referencia el budismo. ¿Vale? Reconocer esta chispa divina en nosotros implica entender que cada experiencia de nuestra vida es una oportunidad para el crecimiento y la expansión de nuestra conciencia o la mejora personal. Llámalo como quieras. En definitiva, tú eres un hilo del tapiz divino, una hebra divina de Dios, de la mente universal, de la conciencia cósmica, de la fuente, llámalo como quieras. Eres una expresión de esta fuente o la conciencia universal. ¿Vale? Entonces ha venido a la Tierra para materializarse, bajar una densidad material y como cuerpo, conciencia y energía, experimentarse a sí mismo en un universo dual o bipolar. Lo positivo y lo negativo, lo blanco y lo negro, lo femenino y lo masculino, el día, la noche, el frío, el calor, etcétera. El yo y el tú. Mediante esta experiencia podemos conocernos, ¿no? Entonces, a todo esto, el papel, ¿cuál es el papel que juegan? ¿Cómo narices puedo yo conocerme? Bueno, pues lamentablemente los humanos aprenden más y se fijan más, digamos, en las cosas si el aprendizaje viene por la vía dolorosa, ¿vale? Así que aplicando, digamos, que Dios en su infinita sabiduría, luego es un poco principiante en todo esto, ¿no? Entonces se da cuenta que aplicando presión, adversidad y obstáculos, el ser humano sale de este estancamiento así, cuando estamos en vacaciones, pues todo estamos bien, pero realmente cuando estudiamos y cuando trabajamos es cuando estamos creciendo. Y por tanto tiene que aplicar una serie de situaciones adversas o difíciles para poder crecer. Y es verdad que a través de las experiencias dolorosas podemos aprender lecciones de vida. Dios no juega a los dados, no hace las cosas mal, ¿vale? Esto es que decía Einstein, tenía mucha razón, y por eso utiliza la adversidad como maestro, ¿vale? Estas situaciones difíciles, aunque pueden ser, tienen una capacidad de ser un tremendo catalizador e impulsor de un profundo desarrollo personal. Estas situaciones nos invitan, o sea, está la presión que tenemos, que es la única manera en que nos pongamos a reflexionar, a mirar para adentro y a decir, va a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Pero ya voy a hacerme una revisión en profundidad, o sea, voy a mirarme hasta las entretelas y las puntillas, ¿vale? Para poder adaptarnos a esta nueva situación de dificultad y superarla, ¿no? Y encontrar nuevos significados también de nuestras vidas. Entonces, al enfrentar y superar estas adversidades, vamos a ir desarrollando resiliencia y una comprensión mucho más profunda de nuestra propia fortaleza y capacidad de adaptación. Y para ello tenemos que ir siempre de la victimización a la responsabilidad consciente, porque es común que ante el dolor, ya lo sabemos todos, el drama y la queja, ¿vale? Esto abunda muchísimo. Vamos a adoptar una postura de victimización, de culpabilidad, el drama, la queja y la culpa en el ámbito cristiano. Vamos a culpar a factores externos, es que siempre me hace la vida imposible, el profe no me entiende, el jefe me tiene manía, la olla express me tiene manía, siempre me sale el guiso mal, etcétera, etcétera. Sin embargo, al reconocer nuestra capacidad divina, podemos transformar esta perspectiva. Vamos a utilizar estas experiencias difíciles para encontrar qué resortes, qué habilidades nuevas, qué conductas nuevas, qué podemos cambiar dentro de nosotros para transformar esta realidad externa. ¿Vale? Y así, de esta manera, estamos adoptando o tomando la responsabilidad, empoderándonos de nuestras respuestas y aprendizajes. O sea, es un cambio de enfoque, como ves, que se dice pronto, pero es radical, es brutal lo que nos está proporcionando. Nos permite ver de esta forma cada desafío como una lección diseñada para nuestra evolución espiritual.
Y tú puedes decir, ¿y qué lección se puede obtener de ver morir a un hijo? Bueno, pues a lo mejor es eso, es aceptación. A lo mejor, o sea, pueden ser muchas las lecciones, ¿vale? Pueden ser muchas las consecuencias, depende del contexto, depende de muchas cosas. Em, Nosotros vamos a revisar hoy aquí las más frecuentes para que con ello podamos tener un abanico y podamos y te pueda trasladar esta idea de las experiencias son situaciones para extraer aprendizajes que nos permiten crecer, ser más resilientes, ser más compasivos y en definitiva, bueno, pues mejores personas y demás. Entonces, quiero remarcar muchísimo un punto que es crucial, que es la adversidad como maestro, porque es lo que va a impregnar todo este episodio. Algunos conceptos clave que quiero que sean, que quieras que tengas muy claro, porque sobre este tema de la adversidad y el dolor. Primero es el concepto de resiliencia, ¿vale? Crecer a través de la adversidad. La resiliencia es la capacidad de afrontar la incertidumbre y los cambios de una forma positiva o las adversidades de una forma positiva, superando fracasos y daños emocionales y saliendo fortalecidos de estas experiencias. Es una fortaleza que se desarrolla en las situaciones adversas de la vida. Es decir, ¿a qué le llamamos fortalezas? Pues mira, estamos hablando de aprendizajes de vida, nuevas actitudes, adquirir una nueva mentalidad diferente, nuevas habilidades de saber hacer cosas, aprender a hacer cosas diferentes, tener conocimientos nuevos, tener a lo mejor una fortaleza física, haber aprendido, bueno, pues todas estas cosas, valores, actitudes, mentalidades, conocimientos, entrenamientos a los que nos sometemos, disciplinas a las que nos sometemos durante las dificultades. Bueno, pues esto a veces aprendes valor propio, a veces coraje, a veces valentía, pues yo qué sé, todas estas cosas, tanto las fortalezas como a lo mejor lo digo, las, ay, no me sale la palabra, bueno, nos ayudan, al tener que desarrollar todo esto, nos ayuda a aprender a dejar de victimizar. Porque yo, mientras la culpa es de otro, yo estoy bien, yo no tengo por qué moverme ni hacer nada. Pero en el momento que yo asumo, hay cosas que yo puedo hacer, hay cosas que si yo las cambio o soy consciente de que he hecho cosas mal, ya dejo de victimizar y me pongo y dejo de emitir juicios a los demás y decir, no, pues fíjate lo mal que lo hacen estos otros, no. ¿Y yo cómo lo estoy haciendo? Pues ahí empiezo a entender el juego de la vida. ¿Vale? Segundo concepto que tengo que entender es el de crecimiento postraumático. El valor de transformar o sea, el valor o la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje. Me refiero a los cambios positivos que muchas personas experimentan después de haber pasado por un cáncer o por una experiencia de una enfermedad importante, ¿no? Yo lo he vivido personalmente, he tenido en mi familia personas pues un niño, por ejemplo, nace con una enfermedad congénita en el corazón, a los 18 años lo tienen que operar a vida o muerte, y a los 18 años, ya desde el momento que lo sacan de quirófano, que por cierto sobrevivió a la operación y sobrevivió 20 y pico años más después, pues efectivamente 22 años más, 24 años más, pues efectivamente aprendió que la vida era de los audaces y que había que echarle huevos a la cosa. Entonces, bueno, ahí te estás viendo como un crío súper joven, no es una persona de 50 años ni de 40, no, 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 un crío decide echarle huevos y decir, voy a estudiar, no me voy a quedar en casa vegetando ni competiciones de mí mismo, me voy a estudiar primero de carrera, aunque no esté matriculado. Voy a ir a las clases cuando pueda levantarme y si me guardan la nota, pues me la quedo. Así ya la tengo para el año que viene. Y si no, pues me tengo que examinar 2 veces. Pero aprendió coraje, aprendió autodeterminación, aprendió disciplina. Entonces, de una situación tan traumática como es el enfrentarme a... Igual, entro en el quirófano y no salgo. Pero él aprendió de esas lecciones que en la vida es importante saborearla, disfrutarla, ser buena gente y nada más. ¿Vale? Un tercer concepto que quiero dejar aquí como importante es el concepto de aceptación. Pues mira, según la mentalidad aceptar eh, eh, está una forma también de, bueno, la filosofía de los estoicos introduce el concepto del amor fati o del amor al destino,
¿vale? ¿Qué implica aceptar y amar cada evento de nuestra vida, incluso las adversidades? Porque esas adversidades, aunque te parezcan brutales, pues que te den una paliza, que tengas una violación, que tengas situaciones de guerra, es parte esencial de nuestro crecimiento y desarrollo. Y cuando tú ves el gran, el the big picture, la gran imagen a nivel global, desde el punto de vista existencial o místico, te das cuenta de que efectivamente es así. Lamentablemente, cuando estamos aquí dentro metidos en la burbuja de la pelea de lo cotidiano, pues igual no. Entonces, esta perspectiva nos invita a encontrar significado y propósito en todas las experiencias, reconociendo que cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia y elevar y mejorarnos a nosotros mismos, desarrollarnos a nosotros mismos, crecer. El concepto de repetición. La idea es que si las situaciones se repiten en nuestra vida hasta que aprendamos la lección, o sea, hasta que aprendamos la lección necesaria. Esto se relaciona con los conceptos de que lo que no integras persiste, lo que niegas persiste, lo que se resiste persiste, que es a donde te voy, ¿vale? De hecho, pequeño juego de palabras. Pero sí, como decía Jung, lo que te resistes a ello persiste. Entonces es importante que hasta que no te das cuenta de cuál es el patrón que estás utilizando, aceptas que lo estás haciendo mal, corcho, si es que lo estás haciendo mal. O sea, tía, no elijas siempre al mismo tipo de persona. Ya, pero ¿qué me lleva a mí a conducir a elegir al mismo tipo de hombre o de pareja? O de amigos con los que relacionarme, con las mismas compañías. Hombre, pues está muy claro que no estás aprendiendo que tienes que a lo mejor aprender a poner límites, ¿no? Todo empático tiene su narcisista y todo narcisista tiene su empático, hasta que el empático aprende a poner límites, ¿vale? Pues ahí está. Y no a sobreayudar a todo el mundo. ¿Para qué te han pedido ayuda? Pues ya está, se acabó. Hasta que no aprendas la lección, va a seguir viniendo otro que la situación va a ser mucho más grave, vamos a decirlo así, más clara, a ver si aprendes. Otro concepto que quiero, el quinto concepto, es el concepto de correspondencia. Mira, los psicólogos, cuando los patrones de nuestro mundo interno se reflejan en nuestras experiencias externas. Muchas veces, como decía mi abuela, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, muchas veces intentamos hacer un análisis individual y es tan fácil como decir, mira a tu alrededor, con quién te relacionas y ahí estamos, todas las personas con las que te relacionas tienen una parte de ti. Entonces ahí podemos estar viendo un poco cómo eres tú. Por tanto, si no cambiamos también nuestra forma de ser, y ahí voy yo a que no cambiamos nuestras creencias y nuestras conductas internas, nuestros comportamientos internos, vas a estar afrontando las mismas experiencias de mierda constantemente. Y aquí nos lleva la ley de correspondencia al concepto de la ley del espejo o al concepto de la proyección de Jung. Es decir, nuestras relaciones y circunstancias actúan como espejos, reflejando aspectos de nosotros mismos que quizás no quiero reconocer, que no quiero mirar para ahí, que estoy negando y que odio profundamente. Y no lo voy a tocar en mi vida. Yo me peleo porque esa tipa es una desordenada, es una desorganizada. Ya tú quisieras ser muy desorganizada, te encantaría ser desorganizada, le tienes más miedo que a un tienes súper miedo de ser desorganizada y te hiperorganizas. Y a lo mejor lo que necesitas es relajarte y desorganizarte y dejar en fin, de maltratar a esa persona o de criticarla, ¿vale? Luego tenemos, en fin, en definitiva, estas perspectivas, todos estos conceptos enfatizan la importancia de la introspección y del aprendizaje consciente para romper los cambios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando yo puedo, en conclusión, quédate con esta idea de que al reinterpretar la adversidad como una oportunidad para aprender y para crecer, estás transformando nuestras experiencias más difíciles en catalizadores para el desarrollo personal y la expansión de nuestra conciencia. En la expansión de nuestra conciencia es el darte cuenta, el ser consciente, el decir, oh, ahora puedo hacerlo de otra manera, es tal cual que eso, nada más, ¿vale? Y esta perspectiva nos empodera para navegar los desafíos de la vida con mayor sabiduría, compasión y fortaleza interior.
Y ahora vamos al turrón de este programa. ¿Cuáles son los obstáculos interiores más frecuentes y cómo se aprende a superarlos? Mapeando nuestras experiencias, ¿vale? Cuando tengo un mapa, puedo hacer un camino hacia la autoconsciencia y hacia el autoconocimiento. A ver, lo que vamos a hacer hoy, eh, tanto si utilizas este vídeo para hacer para el workshop, o para el taller o para alguna otra actividad, es un primer trabajo de aproximación, como decía Groucho Marx, es una introducción preliminar al prólogo del primer capítulo del álbum de mi vida. No es un trabajo fino y detallado en donde lo mapeemos todo, ¿vale? Pero sí vamos a trabajar con una amplia abanico de narices. No es un trabajo profundo, profundo, individualizado, exhaustivo, pero sí mapeamos muchísimo. Te va a dar una visión global de por dónde van tus aprendizajes, si quieres hacer el camino del cambio o si te mola la idea, ¿no? Si te vibra un poco la idea, te resuena. Así que he creado una gama, en general en la escuela, lo que he hecho es crear una gama de procesos que te llevan desde el punto A al punto C, o sea, al punto B, que es tu propia autenticidad, tu voz interior, ser tú mismo, em, que te llevan desde muchos puntos distintos. Te llevan desde el síndrome del impostor, desde el estrés, que es uno de los principales y más el principal que nos saca fuera de sí, desde muchos puntos distintos, ¿no? Te van trayendo. Yo el trabajo que he hecho no he encontrado antecedentes, no se ha hecho antes, nadie lo ha hecho. Sí hay cosas que se han hecho de forma parecida, muy parecida, ¿vale? Pero creo que es de vital importancia que hoy en día tengamos este tipo de trabajo. A ti tu tarea pues, es crear un mapa personal de tus experiencias significativas, especialmente aquellas que te han causado dolor, y esto pues es una herramienta muy poderosa para el autoconocimiento. Entonces, al analizar estos patrones recurrentes y las lecciones asociadas, podemos identificar áreas de crecimiento y trabajar conscientemente en nuestra transformación. Y este proceso nos ayuda a elevar nuestra conciencia y a vivir de forma mucho más alineada con nuestra esencia divina. ¿Vale? Así que en el camino hacia la autenticidad es esencial reconocer y comprender las diversas máscaras que el ego adopta para protegernos de experiencias dolorosas y desafiantes, ¿no? Que no sabemos cómo hacer, pero bueno, ponemos, como yo digo, ve poniendo este truco, esta manera de solucionar y algún día, pues si encuentro alguna mejor problema es que ya se ha instalado. El software se ha instalado en la parte inconsciente y ya no nos enteramos. Aquí quiero relacionarme y quiero hablar de lo que le llaman el ciclo del espíritu o del alma o de la conciencia, cómo es nuestra biografía en la Tierra, ¿no? Cómo nos enredamos y nos perdemos esta conexión con la esencia. Este ciclo del alma o del espíritu cuando baja a la Tierra puede entenderse como un proceso por el cual nos desprendemos de la conciencia cósmica para fragmentarnos y experimentarnos a nosotros mismos cuando bajamos aquí, cuando nacemos en la Tierra, ¿no? Y durante nuestra infancia, pues hay un pequeño proceso de socialización que se termina de hacer pues en la adolescencia y seguimos socializándonos durante toda nuestra vida, pues comenzamos, desde la infancia comenzamos a desconectarnos de este espíritu, ¿vale? Los niños a veces tienen un amigo invisible, o muchos, y hablan con duendes o con cosas. Bueno, son cosas de niños, son cosas lindas de niños, o no, o son verdades, ¿no? Porque la conciencia va y viene entre este plano y el otro. La física cuántica ya sabe que hoy hay realidades paralelas y parece ser, según los chamanes y ya la física cuántica, podemos oscilar continuamente entre estas realidades paralelas que lo estamos haciendo a diario. Una forma más sencilla y menos mística de lo que tú te piensas. Pero bueno, me desvío del tema. Mira, de 0 a 7 años, el niño no tiene la corteza prefrontal, solamente está funcionando con el cerebro límbico, cerebro asociativo. Entonces, sus ondas cerebrales están en un estado muy profundo, beta, cuando nace, de los 0 a los pocos meses. Luego de los pocos meses o un año, 2 años,
ya sube un poquito más arriba, a ondas más rápidas, un poquito se llaman ondas teta, y aquí es donde está en el inconsciente profundo. Aquí está pues hasta los 7 años aproximadamente. Alrededor de los 7 años, la corteza prefrontal del cerebro inicia su desarrollo. 7 años, puede empezar a los 7, a los 8, a los 9, que es cuando se empiezan a dar sumar y restar y ese tipo de cosas. Y termina más o menos a los 25 o 30 años, ¿vale? Más o menos con oscilaciones. Esto es una media. Este área del cerebro es responsable de las funciones como la planificación, la toma de decisiones y el control de los impulsos. Y aquí reside la identidad, ¿vale? Entonces, cuando se empieza a desarrollar, tenemos la base material, el cuerpo físico, en donde se puede empezar a desarrollar el consciente a través de esta interacción de este lóbulo prefrontal con el resto del cuerpo, con el resto del el sistema límbico, etcétera, etcétera. Entonces, los condicionamientos sociales también para manejarte aquí en la Tierra ya están totalmente operativos, ¿vale? Porque son aprendizajes asociativos que se han hecho desde el cerebro asociativo, el sistema límbico, pero digamos en un plano inconsciente, porque todavía no estaba activado el consciente. No es que yo diga, aquí reside el consciente como un trozo de cuerpo, una área concreta, y en el otro lado reside el inconsciente. No me estoy refiriendo a eso, pero sí que son, digamos, los capitanes que dirigen el consciente y el consciente, por decirlo de alguna forma, para que me, para que me entiendas, ¿vale? Para hacerme entender en este momento de forma divulgativa. Vale, entonces, como cuando tenías de 0 a 7 años, estás comprendiendo, estás adquiriendo mucha información, copia y pega, copia y pega, copia y pega, pero no la puedes evaluar ni valorar a la luz de la conciencia, del raciocinio, de la cotejación de la información, todas esas operaciones no las puedes realizar, pues lo único que haces es copiar y pegar información, de la cual mucha de ella, cuando luego seas mayor y la puedas vayas al inconsciente, saques esta información y la miras y dices, ¿yo qué hacía con esta información? ¿Por qué la he pegado? Ya, pero el problema es que ahora el condicionamiento establecido es la asociación es muy fuerte, ¿vale? Y eso ahora romperlo va a costar. Se puede hacer, por supuesto, pero quiero que tengas la idea. Entonces, estas informaciones operan desde la oscuridad, vamos a decirlo así, desde el plano inconsciente, ¿vale? Y a veces, muchas veces esta información es muy importante, es muy valiosa, pero otra son errores del sistema, para que me entiendas, troyanos, ¿vale? ¿No? No nos favorece. Entonces, a medida que estas funciones ejecutivas se consolidan, vamos a ir absorbiendo los condicionamientos sociales, culturales y familiares que moldean nuestra identidad, que se va a ir configurando no solamente cuando éramos niños, sino que se consolida en la adolescencia. La adolescencia antes terminaba más temprano, a lo mejor a los 15, 17, 18, dependerá un poco de la sociedad, pero es que ahora mismo está llegando hasta los 21, 24, aquí en países desarrollados. Y estos mismos condicionamientos pueden actuar como programas inconscientes que nos alejan de nuestro propósito esencial en la Tierra, ¿vale? Que no es ni otro ni menos que aprender y evolucionar, aprender cosas. Algunos de estos condicionamientos funcionan como auténticos troyanos, como ya te he dicho, que sabotean nuestros objetivos de aprendizaje y vienen a estar impidiéndonos conectar plenamente con nuestra esencia y nuestra misión en la vida. Se van, ¡pum!, para otra dirección, que te estás, hay que redirigirlo. Entonces, ¿cuándo puedo aprovechar para redirigirlo? Pues mira, la crisis de la mediana edad está muy relacionada con esta vuelta a la esencia, hacia la conciencia cósmica, porque eh, para encontrar dónde están estos programas tóxicos o programas autodestructivos, estos troyanos, ¿vale? Estos condicionamientos sociales, familiares, heredados de tus ancestros, de tu familia, tu linaje, debemos ir a explorar muchas cosas. Una, la sociedad, las situaciones actuales, bueno, pues con quién te has casado, cuáles son las conductas actuales. También tengo que mirar yo cómo me relaciono con mi entorno, ¿vale? Y bueno, todos estos son los síntomas, las cosas que me están diciendo que quizás hay algo que esté mal, pero el síntoma es como quitar la fiebre,
¿vale? Tendrás que quitar la infección que da origen a la fiebre. Si yo me tomo una, un, an- pues yo qué sé, un epiretal o un medicamento para quitarme la fiebre, pero bueno, ¿dónde está? Me quito la fiebre, me quito el proceso inflamativo, con lo cual el cuerpo suspende su forma, su proceso de restauración, de lucha contra el invasor si tienes algún tipo de infección y el proceso de curación queda interrumpido. Pero la enfermedad continúa progresando. Entonces, no es quitarle el síntoma, tengo que ir al origen, ¿vale? ¿Qué está dando origen a esas conductas raras? ¿De dónde vino ese aprendizaje? Puedo meterme, ¡bum! Puedo meterme en el inconsciente y decir, aquí te encontré, vale, bien, esto. Pero está bien que entendamos y analicemos la situación para entender el contexto y para entender qué dio origen a todo esto. No solamente el por qué, sino el para qué surgió este aprendizaje y ahí poder sustituirlo por el aprendizaje adecuado, ¿vale? Y todo este proceso tenemos que hacerlo bajando al inconsciente, a estas ondas teta, el famoso teta healing, en donde aquí podemos ya realizar estas operaciones de modificación. También estas situaciones pueden tener origen en en estos periodos de infancia a los que he hecho referencia, pero también pueden tener origen en el momento gestacional, las memorias perinatales. Hoy se ha conocido y ya está asumido por la comunidad científica que el bebé puede asociar respuesta de estrés porque hay niños que han nacido con una cantidad de cortisol en sangre terrible cuando las mamás han estado en situación de amenaza de guerra o situación de amenaza muy fuerte o de carencia económica o de vulneración social o de migración, situaciones que a todas luces son muy estresantes y ya los bebés nacen con esta respuesta fisiológica de estrés. También nacen condicionados a reconocer la voz de la madre, del padre, de la gente que ha estado cerca, incluso hasta algunas pequeñas canciones o cositas, ¿no? Es decir, hay experiencias que digamos que son muy impactantes en la madre y esas son traspasadas. Es curioso, pero es cierto. O sea, parece ser que genéticamente trasladamos en los genes algo más que información solamente biológica. Pero también puede que haya estés recogiendo algo que tenga que ver con tu linaje anterior. Entonces, hoy en día es muy difícil poder establecer cuál es la ubicación que da origen. Si esto viene por una memoria perinatal, si esto viene por un linaje, una resonancia dentro de mi árbol genealógico, ¿vale? Que también date cuenta que hay muchas personas para involucrarse en tu árbol genealógico para que tú estés aquí ahora, hay 1500 y pico personas, hasta la séptima generación y a veces te pierdes. Pero bueno, también puede ser que vengan por otra serie de vidas pasadas, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo esto un poco más en concreto. El tener un método de diagnóstico que nos diga esto viene de vidas pasadas o esto viene de tu infancia o esto viene de aquí y de allí, a veces todavía no tenemos hoy en día una herramienta un test que nos haga, nos diga, bueno, tenemos que buscar en esta parte. Sí, con un buen terapeuta, sí, con una persona suficientemente hábil te va a poder ir diciendo, me huelo que esto viene de aquí o me huelo que esto viene, vamos a ir a buscar eh, mediante alguna herramienta, alguna técnica, vamos a trabajar tus memorias perinatales o tus lealtades familiares de linaje o esto proviene de un elemento kármico, entonces ahora te toca atravesar la experiencia, sin más. Entonces, es interesante averiguar y explorar esas diferentes posibles causas profundas que hacen que nos perdamos en la vida, ¿vale? Y nos desconectemos de nosotros mismos y necesitamos esta reconexión. A ver, las máscaras habituales del ego, y ahora me voy a centrar en estos momentos de infancia, ¿vale? En donde podemos encontrar un montón de respuestas que nos separan de nuestra autenticidad, ¿no? Porque ya te digo que el ser auténtico es el que ha venido a experimentarse. Y no puede hacerlo desde la máscara. Como decía Jung, el proceso de individuación es el regreso a esa autenticidad, ¿no? Los caminos en los que nos perdemos suelen ser, en esta sociedad moderna, lo más importante, el estrés crónico, ¿vale? El estrés crónico y el agotamiento profesional
nos desconectan de nuestras pasiones, de nuestros valores esenciales, de tu voz interior, de tu verdad, de darte cuenta, de decir, bueno, estoy intentando corriendo todo el día o con el miedo y la presión de perder el trabajo, de perder a una persona o de perder un negocio o de perder lo que sea. Estás al final yendo en piloto automático y perdiendo de vista quién eres tú realmente. Dejas de escuchar tu voz interior, te desconectas de cuerpo para abajo, todos estos sensores que tenemos y que nos dan información, los pierdes, ¿vale? Otra de las cuestiones, otra de las máscaras del ego es el síndrome del impostor que nos dice que no merecemos. Nos hace dudar de nuestras capacidades, de nuestros logros, de nuestro derecho a recibir el éxito en mi vida, generando una sensación constante de deseo y un fraude y de temor a ser descubiertos como incompetentes, lo que nos impide reconocer y aceptar nuestra valía auténtica. Entonces, esta es otra de los problemas más habituales. Otro de los problemas habituales, ya que nos hemos hablado de recibir nuestra sensación de dudar de nuestras capacidades, es el merecimiento, nuestra relación con el dinero, el éxito y la abundancia. Estas creencias limitantes sobre la prosperidad suelen sabotear nuestro crecimiento personal y profesional, impidiéndonos alcanzar nuestro potencial pleno y vivir en congruencia con nuestros deseos auténticos. Otro cuarto elemento son los mandatos familiares y estas creencias autosaboteadoras. En todas las familias hay, digamos, eh, acuerdos, consensos de que las cosas son así. Son creencias, ¿no? Otras veces tenemos también expectativas autoimpuestas de es que yo sé que papá está esperando esto de mí, por la familia, también por la sociedad, porque a las mujeres se les espera de ellas que sean de determinada manera, o a los hombres que sean de determinada otra, que tengan tableta, que tengan pelo, ta, 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 ta. Pero puede que todo esto esté intentando moldear una forma de ser que no tiene nada que ver conmigo. Entonces me va a llevar a vivir según guiones de vida preestablecidos, según estereotipos, que no arquetipos, en lugar de nuestras propias convicciones de quién yo soy realmente, ¿no? Otros, como yo te digo, quinto, las memorias perinatales, todas esas experiencias tempranas, incluso desde el nacimiento, pueden dejarnos impresiones profundas que influyen en nuestra percepción del mundo y nosotros mismos, afectando nuestra capacidad de actuar y de manera auténtica. También el proyecto sentido, es decir, ¿para qué me tienen mis padres? ¿Me tienen porque no me tenían planeado y se acaban de casar y ¡pumba! Aparecí yo y soy un poquito el molesto de la familia. Ya los otros niños sí ya tenemos ganas de tener, pero es que este vino muy temprano. O al contrario, vino de rebote, ya casi con los 50 y mucho, cuando ya estábamos al borde de, como aquel que dice, del último cartucho. O viene para ser el sostén de la familia cuando los demás se marchen, este va a quedar sosteniéndonos en nuestra vejez. Es decir, hay muchas cosas que hace que tú tiendas a elegir, a tomar determinadas decisiones, como dejar a mis parejas atrás, porque yo tengo que atender a mis mayores, a mis papás, para cuando sean mayores, ¿no? Entonces, ahí interviene mucho todo esto, ¿no? Como ya he señalado, punto número 6, las heridas y traumas de la infancia, o estos traumas del crecimiento que todos tenemos, porque cuando tenemos de 6 a 8 9 años, incluso, somos muy sensibles, somos mentes prístinas, totalmente puras. Y todo lo que está a nuestro alrededor, por muy bien que lo hayan querido hacer nuestros papás, nuestros profesores, los amiguitos de la escuela, en algún momento algo nos ha hecho daño, algo nos ha hecho... y hay cinco heridas clásicas que revisan, digamos que es un poco el 90 y pico por ciento de todas las posibilidades. Entonces, estas experiencias dolorosas de la niñez pueden dar lugar a estas máscaras protectoras que nos alejan otra vez de nuestra esencia, ¿no? Limitando nuestra capacidad de conexión otra vez genuina con los demás y con nosotros mismos. Luego tenemos un número 7 que es el vacío existencial, lo llama o la falta de propósito, falta de sentido en la vida, ¿no? A mí me gusta hablar de la palabra también Ikigai, pero bueno, son dos conceptos que hay que adecuarlos en cada momento. Es decir,
Es muy normal, a mí me llegan clientes a mi consulta que me dicen, mira, lo tengo todo, he conseguido la posición, el dinero, la familia, el perro, el coche, las vacaciones, eh, pero no le encuentro sentido a todo esto, no es para tanto, ¿no? A mí me pasó también. Una vez que conseguí cierto nivel profesional, decía, pero bueno, esto es un poco fraude, esto no es para tanto. Aquí pasa algo, me estoy perdiendo de algo que no sé lo que es, pero por aquí no es, ¿vale? Yo me estaba dando cuenta de que efectivamente estaba desconectada de mi persona. Todos me decían que estás mal. Y yo, no, estoy bien, estoy acostumbrada a aguantar, a aguantarme y a tragarme los sapos y los inconvenientes y el malestar físico cuando realmente mi cuerpo se estaba descomponiendo por minutos, ¿no? Entonces, esto te puede generar un estado de desconexión tan grande, de disociación de tu propio cuerpo, de tus propios sentimientos, de realmente cuál es tu voz interior. Te desconecta tanto de tu verdad que te lleva a ver de una forma muy mecánica y sin pasión. No, hago esto porque estoy en modo supervivencia. Años atrás, en la Edad Media, desde luego la gente con sobrevivir tenía más que de sobra. Hoy en día nos podemos permitir la autorrealización, nos podemos permitir esta pregunta, ¿no? Y esta pregunta, este vacío existencial, provoca 8, la anedonia, la incapacidad para experimentar placer o satisfacción en actividades que antes disfrutabas, y esto puede ser una señal de desconexión interna y una barrera para vivir auténticamente. Esta anedonia se produce en momentos de estrés muy grande, de burnout, de vacío existencial o de sobreestimulación y sobrecarga sensorial muy fuerte. Hay personas que son altamente sensibles, más o menos un 25% de la población, que tienen una alta sensibilidad a todos los órganos sensoriales. La luz, el ruido, la música, lo visual, el tacto, los olores, etcétera. Entonces, estas personas de alta sensibilidad a estímulos externos pueden llevarnos a replegarnos y adoptar comportamientos que pues, puedan parecer depresivos o puedan parecer muchas cosas menos nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Como un mecanismo de protección o de defensa. El- ya hemos hablado un poco cuando estábamos hablando he hablado del proyecto Sentido, cuando hemos estado hablando un poco de las memorias perinatales. Se refiere a la programación inconsciente que hacen tus padres o que recibimos nuestros padres desde aproximadamente 9 meses antes de nuestra concepción hasta los 3 años de edad. O sea, cuando tú te pones a ver en tus padres, en tu historia biográfica, cuándo estaban pensando determinadas cosas, ya antes de la concepción, eso está rondando y se está impregnando en tus células, ¿vale? Está dejando esa huella energética. Durante este periodo, las expectativas, deseos y emociones de nuestros progenitores pueden influir en nuestra percepción del propósito, de a qué venimos a esta vida, y en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Y por tanto, si yo comprendo este proyecto, pues el proyecto que tenían mis padres, ¿no? Y que estaban pensando en aquella época, nos ayuda a identificar patrones heredados y a diferenciarlos de yo realmente. Bueno, si es una cosa que pensaron mis padres, ahora sé que esta información no es mía, es de ellos, y por tanto la puedo alejar de mí y puedo centrarme en quién soy yo realmente, ¿no? Luego hay otra cosa, que esto ya es mucho más místico, mucho más espiritual, que es el contrato espiritual. Hay quien lo llama contrato álmico, por si también con los nombres a veces tengo que jugar mucho con diferentes nomenclaturas, porque si no, no aparece en muchos sitios con cosas diferentes. Sugiere que antes de nacer, nuestras almas eligen las experiencias y lecciones que deseamos vivir para nuestro crecimiento espiritual, en este caso, para nuestro aprendizaje. Y estos acuerdos preexistentes pueden influir en nuestras relaciones y desafíos actuales. Es decir, si yo he elegido, vengo a adquirir, em, yo qué sé, ¿cómo se dice? Amor incondicional. Pues voy a buscarme unos padres que no me cuiden mucho, que de alguna forma me traicionen, ¿vale? Por descuido, por abandono, por lo que sea. Entonces yo puedo tener la herida del abandono, puedo tener la herida de la traición y entonces, claro, todo el mundo me abandona, todo el mundo me deja. No, yo tengo que amar incondicionalmente hasta esas personas
Tengo que aprender a amar incondicionalmente hasta esas personas que me han traicionado, que me han dañado, ¿vale? Esta es una gran lección, ¿vale? Que las personas que han venido a aprender esta lección son bastante valientes, por decirlo así, porque es un gran reto, es un gran desafío. Entonces, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, estos acuerdos preexistentes pueden influir de la forma en la que elegimos padres, de la que elegimos qué experiencias vitales nos vamos a someter a ellas hasta encontrar a la traición de una pareja, a la traición de un jefe, a la traición de un socio en tu negocio o a qué sé yo, ¿no? ¿Vale? Entonces, el reflexionar sobre estos contratos nos permite comprender mejor nuestras experiencias. A veces, a través de nuestras experiencias, podemos encontrar, identificar cuál es el contrato álmico que yo tenía pendiente. Claro, el contrato álmico se puede manifestar desde la tierna infancia hasta el último momento de tu vida, con lo cual a veces tendrás contratos álmicos que no puedes identificar hasta el final de tu trayectoria vital. Pero bueno, luego tenemos por otro lado, hemos dicho el 12, las lealtades familiares malentendidas. Estas lealtades familiares son vínculos invisibles que nos llevan a repetir patrones, a asumir roles o a cargar con responsabilidades que no nos corresponden, porque yo por resonancia estoy haciendo igual que mi abuela, por resonancia, o que la hermana de mi abuela, mi tía abuela, ¿vale? Entonces, por un sentido de fidelidad hacia nuestra familia, el amor está por encima de todo, terminamos por asumir por la vida de otra persona o terminar de cerrar círculos que no ha terminado de cerrar esa persona, ¿vale? Y esto te puede limitar, te puede hacer vivir la vida que no es la tuya, ¿vale? Y a dejar nuestra entecida. A veces sí, la oveja negra, es decir, la persona que va en contra de lo que se suele decir de la cosmovisión que tiene la familia o de las creencias que tiene la familia o de la manera de actuar que tiene la familia, de las actitudes, de los mandatos familiares, de repente se va y suele ser quien endereza todos estos conglomerados de lealtades familiares mal entendidas. Entonces, las ovejas negras sí son aquellas personas que han venido a transformarse a sí mismas, a su clan, a su linaje y a veces a su comunidad también. Y ya nos vamos con el número 13. Casualmente vamos a hablar del karma de vidas pasadas, cómo mi situación actual también puede deberse al karma pasado, que no es ni más ni menos que la ley de causa-efecto. A ver, hay unas leyes universales como, como que cada cosa que pasa tiene un efecto, ¿vale? Entonces, ni más ni menos, como diría una madre de un hijo adolescente, las consecuencias de los líos en los que te metes, de tus acciones, pues todo tiene consecuencias. Entonces, si hay una acción, hay una consecuencia. Así que déjame refrescarte un poquito sobre este tema del karma y la reencarnación. Hay diferentes escuelas místicas. El hinduismo, por ejemplo, para ellos es el karma determina el ciclo de renacimientos conocido como samsara. La rueda del samsara te sonará, ¿no? Y las acciones que realizas en vidas anteriores pues determinan si acumulas cargo, configura las circunstancias actuales, incluyendo tu disposición mental, el tipo de personalidad que tienes, tu apariencia física y las experiencias en las que vives. Si tienes karma positivo, pues puede conducir a que te reencarnes en estados superiores de existencia, ¿no? Pero el karma negativo, pues te hace bajar escalones, o a lo mejor bajas en la escala evolutiva de animales más para abajo. Bueno, o de condiciones sociales dentro de los humanos, pero menos favorables. Entonces vas subiendo fichas, bajando fichas. Pero el budismo es más benévolo, ¿vale? Dice que efectivamente también pues nos habla del que el karma impulsa este ciclo del samsara, del cual te puedes salir, ¿vale? Cuando has acumulado suficientes puntos positivos. Y las acciones intencionadas generan unas semillas en la conciencia que maduran en esta vida o en futuras reencarnaciones. Pero el budismo enfatiza que el karma no implica esta idea del fatalismo que tenía el hinduismo, sino que cada uno tú puedes, mediante tu accionar de forma consciente, generar karma positivo, ¿vale? ¿Y cómo lo haces? Pues a través de las relaciones interpersonales, ¿vale? A través de la actitud mental. Bueno, y aquí es un complejísimo, porque es complejísimo. Yo me metí a ver esto y vi que la complejidad era terrible, ¿no? Puedo hacer, o sea, es muy completo, pero básicamente se refiere a tú haz acciones éticas y vas acumulando positivo, ¿vale? Virtuosos.
Pero bueno, si has hecho alguna actividad, alguna cosa negativa, porque no te has enterado, porque sin darte cuenta, por efecto dominó, has hecho daño a otra persona, pero hay arrepentimiento, pues ya suma, ¿no? Y aquí todo esto es muy complejo. Y luego también a través, puedes transformar tu karma a través de los aprendizajes de vida y adquiriendo más conciencia, ¿vale? Entonces, dicho sea simplemente, es que no es premios y castigos, sino que simplemente son las consecuencias que se derivan. Bueno, pues hay como una especie como de programa universal, que una tabla lógica que te va diciendo si haces esto, entonces lo otro, y bueno, pues más que vete aprendiendo un poco la tabla lógica y cuáles las consecuencias de acciones negativas, ¿no? Pero claro, te digo, aquí la gran pregunta que tenemos, te lo digo ya por segunda vez en este vídeo, es que cómo es eso que lo que me pasa a mí es debido a mi karma, al linaje de mi familia, a las memorias perinatales, a los aprendizajes de infancia, a las heridas de infancia, a mi... como narices. Bueno, pues esto es bastante complicado y em, a los especialistas, pues es a quien nos toca pues un poco correr con todo esto. En resumen, la tarea que yo tengo aquí es, mm, pues, cuando vengo aquí, pues un poco a experimentar todo esto, y como me he despistado un poquitillo, pues lo que tengo que aprender es a manejar tener una serie de conocimientos de psicología y espirituales básicos, de inteligencia emocional, básicos para manejarme un poco, ¿vale? Y también, por otra parte, conocimientos mínimamente de cómo es un poco la parte espiritual, ¿no? Esta parte, digamos, que pertenece a otras vidas o a todas estas habilidades de la supraconsciencia. Y, y bueno, para ello necesito aprender cómo funciono yo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, cómo me relaciono con mis seres de alrededor, con mi gente y también con esos seres sutiles, ¿no? Que están ahí y también con la trascendencia, ¿no? Y cómo me acerco yo a la trascendencia, a toda esa parte luminosa. Que si estamos hablando de decir, es que el ego negativo, es que el ego es la parte oscura de la oscuridad. Vale, pero es que también tenemos una parte luminosa que parece ser que no solamente es la consciencia, sino que es más luminosa, que tiene toda la inteligencia colectiva de la humanidad y la inteligencia cósmica del cosmos, ¿no? Entonces, por esto, a través de elevar mi frecuencia vibratoria, es como puedo ir consiguiendo activar esta, esta conciencia y ya cuando voy subiendo de vibra hay un momento en el que te pasas, digamos, a manejar la supraconsciencia. Y esto es vivir desde nuestra autenticidad y conectar con esta parte crística, con esta parte divina o búdica que reside dentro de nuestro interior, que nos permite alinearnos con el flujo natural de la vida. Y al hacerlo experimentamos una existencia mucho más fluida, mucho más armoniosa, donde las circunstancias se desarrollan con mayor facilidad y las oportunidades se presentan de manera más natural. Pero este camino, ojo, no está exento de desafíos, porque has venido a aprender lecciones y te vas a tener que someter a situaciones que puedan ser o no difíciles, pero que te van a permitir estos aprendizajes, ¿vale? La vida en su infinita sabiduría nos ofrece experiencias que, aunque en el momento pueden parecer incómodas e indeseadas, son precisamente las lecciones que necesitamos para nuestro crecimiento y evolución personal. Y estas situaciones nos invitan a reflexionar, a aprender y a fortalecer nuestra conexión con nuestra esencia más profunda. Aceptar y abrazar tanto las experiencias placenteras como las difíciles nos permite avanzar en nuestro viaje hacia la autenticidad. Y al reconocer que cada vivencia tiene un propósito que es la enseñanza, tiene un propósito y una enseñanza, un aprendizaje, podemos acortar tiempos de sufrimiento, podemos fluir mucho más con la vida, acelerar el aprendizaje y pasar casilla a otra cuestión. Y date cuenta que siempre lo que sucede conviene, como dice el dicho, es decir, confiando en que siempre la vida nos brinda lo que necesitamos para nuestro desarrollo espiritual y personal, que a veces no es lo que deseamos, pero es lo que te conviene en esta casilla en la que te encuentras, ¿vale? Bueno, pues con esto
quiero terminar un poco ya este vídeo. Si tienes cualquier pregunta, pues estoy encantada de contestarlo. Déjame las preguntas por aquí o mándamelas a este correo electrónico. Y nada más. Hasta la próxima.